Sí, profe. Ok, ahí vamos. Entonces, vamos a seguir con el tema de algoritmos fundamentales. Básicamente, el título de esta parte de este nuevo trabajo práctico va a ser el trabajo ya con variable indizada unidimensional. Bueno, nosotros, bueno, hemos pasado ya con dos trabajos prácticos trabajando eh, en la utilización de esta de la fase para resolver un problema computable. Bien, entonces estas cuatro fases ya la tenemos que tener, digamos, interiorizada, ya hacerlo en forma mecánica. Bien, vieron que lo, todos los deportistas entrenan, también los cantantes, como se dice, ensayan, ¿no? Y al último ya el cuerpo ha memorizado los movimientos, el sonido en el caso de los cantantes, de modo tal que pueden cada vez hacer mejor eh, su, su labor, la tarea que ellos están haciendo, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros al resolver el problema uno tras otro e ir mecanizando, mejor dicho, aprendiendo, comprendiendo y usando el mecanismo para resolver el problema, lo vamos a hacer ya cada vez eh, más fino la solución o conociendo también trucos, por así decirlo, que son los componentes. Recordar que no empezamos inventando la rueda, reinventando la rueda, sino que lo que vamos aprendiendo lo vamos teniendo en cuenta para futuros problemas, ¿no? Entonces, eh, en este caso de la variable vector o variable indizada, también vamos a tener componentes, así como vimos en los ejercicios anteriores. Va a haber cosas que se repiten, que sí o sí se hacen, así que estas operaciones vamos a tener que estudiarlas, ¿no? Con prueba de escritorio. Acá tengo enumerado algunos, ¿no? Fíjense el ingreso de los elementos, como habíamos visto, puede ser incondicionado o puede ser condicionado. Los elementos de un vector. También necesitamos mostrar los elementos de un vector. A ese vector vamos a necesitar recorrerlo y ese recorrido también puede ser incondicionado o condicionado. Vamos a necesitar hacer una búsqueda de algún elemento del vector. En algún momento vamos a necesitar hacer un desplazamiento hacia la izquierda. Vamos a necesitar eliminar, etcétera. Bien, al final vamos a ver cuántos componentes tenemos y cuáles son los que vamos a ir usando dependiendo del problema. Bien, como les decía al principio, si bien van a ver algunos diagramitas, es ver la forma que tiene, los pasos que se siguen, porque en los problemas se combinan y algunos si van en forma secuencial, primero una cosa, luego la otra, pero en otros son, como les decía, se van combinando. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Le quiero plantear este ejemplo sencillo, cortito, digamos, porque para poder tener la idea de lo que es lo que vamos a hacer con los vectores, ¿no? Porque el profe Eusebio les explicó por qué surgen o por qué se utiliza la variable indizada, comúnmente llamados vectores, ¿no? Es para trabajar con los datos, para trabajar con muchos datos, ¿no? Él hablaba de 1000, para nosotros 1000 es mucho, pero la computadora no. Ahora con toda la información que hay en la red, del mismo uso de los celulares, de las aplicaciones, hay millones de datos. Hay millones de datos. Pero bueno, la base siempre está en una comprensión, digamos, en pequeña escala y después eso lo vamos aplicando
a cada vez volúmenes más grandes de datos, ¿no? En este caso, supongamos, digamos, ¿a qué se asemejaría un vector? Y bueno, supongamos que es una torre de departamento y que en cada piso hay solamente un departamento, bien, como vemos en el gráfico, y que lo que nosotros queremos hacer es almacenar la cantidad de habitantes de cada departamento, o de cada piso, diríamos, ¿no? Entonces tendríamos abajo la cochera, después tendríamos el departamento en el piso 1, el departamento en el piso 2, el departamento en el piso 3 y el departamento en el piso 4. Si nosotros queremos justamente decir esto, en el 1, en el departamento 1 viven 5 personas, en el 2 0 personas, en el 3 2 personas, en el 4 8 personas, ¿qué es lo que haríamos? Ya hablando de bloques, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Tendríamos que ser capaces de guardar ese número 8 en el departamento 4, bien, esa información, y así con cada uno de los departamentos, bien. Dicho de otra manera, guardaríamos el 5 en el departamento 1, guardaríamos el 0 personas en el departamento 2, guardaríamos 2 en el departamento 3 y guardaríamos un 8 en el departamento 4. Bien, esto que está entre paréntesis, ¿sí? Para nuestro ejemplo son los números de departamentos, bien, que hay uno por cada piso, coincide con el número de piso. Justamente en este tema nuevo, ese numerito entre paréntesis en el PCIN se usa con corchete, pero es lo mismo, la misma idea, se llama índice ese numerito, bien. Y fíjense que se repite el nombre de la variable, ok, pero lo que va variando es el número de índice. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que este 5, número 5, se guardó en la posición 1, el 0 se guardó en la posición 2, el 2 se guardó en la posición 3 y el 8 en la posición 4. Como les decía, esto que vemos en la vida real, hacemos una analogía, en la memoria de la computadora, todos los datos que nosotros ingresamos se van guardando en celdas de memoria, en posiciones contiguas por lo general, de modo tal que como todos son el mismo dato, en este caso son números y son cantidad de personas o habitantes que hay en cada departamento, entonces se puede usar una sola variable. Fíjense, es un solo nombre, no tengo variable A, variable B, variable C, variable D, sino que tengo variable depth, por ejemplo, y con el número entre paréntesis vamos diciendo en qué posición, en qué lugar se guarda el dato. Bien, ahora si yo quisiera ingresar los datos, bien, o sea, en vez de guardarlo, en vez de asignarlo como hicimos recién, debería repetir estos bloques, ¿no? Ingreso la cantidad de habitantes o personas para el departamento 1, ingreso lo mismo para el departamento 2, para el 3 y el 4. Bien, como esto se repite, ¿sí? Entonces ya sabemos que lo que se repite es puede estar dentro de un ciclo. Como sabemos que cuántas veces se repite 4 veces, entonces va a estar dentro de un ciclo incondicionado. Entonces tendríamos un solo bloque de ingreso, bien, la variable indizada y la i, que ahora sí es bueno que sea la variable i porque esa i viene de índice, entonces fíjense, va variando del 1 al 4. La primera vez vamos a tener el ingreso del departamento 1, la segunda vez va a ser el ingreso del departamento 2 y así hasta llegar al final. Entonces ahí tenemos el primer componente, que es el ingreso de los datos que va a haber en un vector, ¿sí? En forma incondicionada. Recuerden, cuando vean eso justamente incondicionado, quiere decir que sabemos la cantidad de veces, sería 4.
Otro ejemplo de vector que nos va a dar la idea de cómo se hace el ingreso en forma condicionada puede ser que analicemos, ¿no?, en la fila del banco. Porque, bueno, por lo general no se sabe cuántos clientes van a llegar, bien, si serán pocas, muchas personas, y algunos capaz que no sean clientes, sino que solo están de pasado, quieren averiguar algo, pero no son clientes del banco. Nosotros para de esta situación del mundo real poder plantearla como diagrama necesitamos considerar algunas cosas. Por ejemplo, me van a interesar que sean los clientes personas mayores de edad, y de esas personas que van a venir, ya que hablamos que sean mayores de edad, consideremos que queremos guardar la edad de los clientes para hacer algo, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia entre tener variable simple y hacer un ingreso incondicionado de variable simple con tener una variable indizada y hacer también un ingreso de los datos en la variable indizada? Recuerden que con la variable simple, en cada iteración yo tenía un dato diferente, por lo tanto en la siguiente se perdía el dato, ¿no? En cada iteración se perdía un dato y había uno nuevo. El hecho de usar un vector significa que voy a tener todos los datos. Bien, esa es la situación. Yo quiero tener todos los datos, no quiero que se me pierdan. Entonces lo voy guardando en una posición diferente. Entonces al principio, teniendo estas consideraciones que me interesan la edad de las personas que van acá, están en la fila del banco, entonces al principio, digamos, abre el banco, no tengo nadie, viene la primera persona, lo que me interesa es la edad, entonces ingresamos la edad. Dijimos que si la edad es mayor o igual que 18 serían clientes, entonces si es cliente significa que voy a contar que tengo un cliente. Bien, como n comenzó en 0, n le sumamos 1, vamos a tener n igual a 1. Y como va a ser cliente, yo quiero guardar la edad que está de ese cliente para hacer algo posteriormente. Bien, en mi vector, mi variable indizada clientes, en la posición n, voy a guardar ese dato que me interesa, edad. Bien, obviamente cuando lleguemos a esta asignación, n va a valer, no va a valer 0, sino que ya va a valer 1. Fíjense que esto ocurre para el primer cliente, y esto puede pasar cuando venga otro cliente. Vamos a ingresar la edad, vamos a preguntarle la edad, vamos a saber la edad, lo que sea. Fíjense que si es mayor de edad, entonces voy a decir, tengo un cliente más, y en el vector de cliente, en la posición n, que ya ha sido aumentada, voy a guardar la edad de ese cliente. ¿Ven? Eso me va configurando un ciclo de ingreso condicionado. Bien, es lo que dice acá. Entonces, ¿cómo quedaría expresado eso ya en forma de iteración con un ciclo? Cuando no se conoce la cantidad de datos a guardar en un vector, esos datos, igual que hicimos con variable simple, tienen que cumplir una condición. ¿Bien? Si eran números enteros, ¿se acuerdan? Si eran números naturales, si eran positivos. Vamos a necesitar un contador para ir sabiendo cuántos elementos voy guardando en el vector, y cada dato nuevo siempre se va a ir agregando al final del vector. Entonces la idea era que queremos guardar la edad de todos los clientes, bien, hasta que encontremos alguno que no sea cliente, o sea que vamos a tener también un valor de fin de ingreso. ¿Ven? Está un poco simplificado el problema, pero esa es la idea, fíjense. Entonces, no sé si recuerdan el ingreso condicionado, ¿no? El ingreso condicionado, el primer dato que yo ingreso, fíjense, se ingresaba fuera del ciclo.
y los restantes ingresan dentro del ciclo, pero como último bloque dentro del ciclo. Fíjense dónde está edad. Esto, antes usábamos X. Bien, acá he puesto edad como para diferenciarlo, pero que ustedes puedan descubrir que tiene la misma forma. Bien, y ese dato que vamos ingresando debe cumplir una condición. Acá la condición es que sea mayor o igual que 18. Una vez que se cumple la condición, entramos al ciclo y hacíamos todo lo que teníamos que hacer aquí adentro con X o con el dato que teníamos, ¿no? Veíamos si era par, si era primo, no sé, varias cosas hacíamos acá adentro, ¿no? Lo descomponíamos incluso, bueno. En nuestro caso, estamos tratando de guardar las edades de los clientes en un vector. Entonces, cumple la condición, bien, tengo uno más, este es el contador, se incrementa en 1, y en la además de contador me sirve de índice porque está acá entre paréntesis. Si está entre paréntesis significa que es el valor del índice. En esa posición del vector cliente guardo la edad que me acaban de dar. Bien. Bueno, esos serían los dos tipos de ingresos, los dos tipos que sí o sí tenemos que conocer para poder guardar datos en un vector. Mostrar los elementos de un vector ya es más sencillo, porque cuando yo quiera mostrar ya lo tengo se supone que lo tengo cargado. Por lo tanto, siempre voy a tener la cantidad. En este ejemplo hablábamos de 4 y en este, bueno, hablábamos de 3, creo. Bien. Si usábamos para el primer ejemplo, sería un ciclo incondicionado, pero con el bloque de salida me estaría mostrando el 1, después el 2, después el 3, después el 4. Y en el otro caso que habíamos ingresado los datos en forma condicionada, al final yo sí voy a tener el valor n. Bien, no me lo habrán dado, pero yo lo conté. Entonces voy a poder mostrar las edades de los clientes. Bien, porque lo que en realidad estaba guardando eran las edades. Bien, clientes sub i. Fíjense cómo se parecen. Bien, acá yo tengo el 4 como un valor que está definido, pero también podría ser la variable n como esta de acá. Bien, que ese n yo lo hubiera contado o me lo hubieran dado como dato de entrada. Si lo escribimos ya en forma general, como ustedes a lo mejor lo van a tener que estudiar y tener una hojita como les había sugerido, tendríamos esto. Bien, este sería el ingreso incondicionado, perdón. Me dicen la cantidad de números, la cantidad de elementos, hago un ciclo de 1 en 1 hasta n y hago el ingreso de los elementos del vector, de los b sub i. Bien, entonces tenemos acá al otro lado el ingreso condicionado. ¿Qué quiere decir eso? Que no sé cuántos elementos voy a tener, ¿qué voy a hacer? Voy a ir ingresando y voy a ir contando. Entonces el primer dato se ingresa afuera, ese x tiene que cumplir una condición, cuando cumple la condición cuento, y ese contador me sirve como índice, bien, para guardar el dato en el vector en la posición n. Y como sabemos del ingreso condicionado, el último bloque es ingresar un nuevo dato para después venir aquí a verificar si cumple la condición. Cualquiera de los dos, si usamos cualquiera de los dos y luego necesitamos mostrar los elementos de un vector, vamos a usar el mismo componente de salida, digamos, del elemento de un vector. ¿Sí? Siempre que tenga n, la cantidad de elementos, y voy a hacer un ciclo de 1 a n y voy a ir mostrando los b sub i. O sea que por eso decimos que tenemos componente de ingreso 2, componente de ingreso de los elementos de un vector,
y de salida solamente uno. Ahora la pregunta es cómo hacemos esto en lápiz y papel. ¿Cómo funciona esto para seguirlo con lápiz y papel? O sea, con la prueba de escritorio. Bien. La igual. A ver si lo tenemos a la vista. Y la idea, entonces, lo hagamos aquí al costado. Entonces, lo que yo tengo en mi componente de ingreso, de ingreso incondicionado, primero n, luego de 1 en 1 hasta n, ingreso los elementos del vector. Luego, por lo general, se hace algo, bien, ya sea durante el ingreso o después del ingreso, y al final se puede llegar a querer mostrar todos los elementos del vector, bien, o no. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba de escritorio? Bien, la prueba de escritorio es como lo veníamos haciendo al principio. Trazamos una línea, tenemos la variable n, que es la cantidad de elementos, bien. Después tenemos la variable i, bien. Y luego tengo el b sub i. A ver si recordamos cuántos eran los números que teníamos. Déjenme que vea por acá. En los departamentos. Bien, teníamos. Acá no está el ingreso. Acá está. Teníamos 5, 0, 2 y 8. Bueno, sigamos ese ejemplo. Entonces, teníamos 4 departamentos. Y bueno, después tenemos la salida, ¿verdad? Ponemos ahí salida, más fácil. Entonces, para nuestro ejemplo de departamento teníamos 4 departamentos, entonces ingresamos 4. La variable i comienza en 1 y acá dice si ingresa un valor en b sub i. Bueno, tenemos que reemplazar b sub 1. Disculpen que estoy poniendo a veces corchete o en vez de paréntesis, es lo mismo, ¿no? Sería la idea, es la misma. En b sub 1, ¿qué vamos a guardar? Se va a guardar, como dijimos, ¿cuánto había en el primer departamento? 5. Bueno, se ingresó el 5, ¿bien? Luego, si nos fijamos en el ciclo, y pasa al siguiente valor, que es el 2. ¿Qué se hace? Se ingresa el b sub 2. Y en el segundo piso el segundo departamento estaba vacío. Luego pasamos al siguiente valor de i, que es 3. Ingresamos al ciclo en b sub 3. Guardábamos, creo que era 2, la cantidad de habitantes, sí, 2. Cambié la variable, pero la idea es la misma. Y luego i pasa al siguiente valor, 4. Ingresamos un valor para b sub 4 y era un 8. Bien, esto ¿cómo lo dibujo, digamos, aquí en la prueba de escritorio? Porque voy haciendo estos valores y puedo tener arriba o a un costado dibujado el vector, porque son posiciones contiguas de la memoria. Entonces, fíjense, sería unos cuadritos de esta manera. El primer cuadrito sería la posición 1, el segundo la posición 2, el tercero la posición 3 y el último la posición 4.
Entonces, cuando en este momento yo digo que ingresó el 5 en la posición 1, entonces se está guardando ese valor aquí. Cuando ingresa un 0 en la posición 2, bien, acá aparece asignación, pero bueno, en realidad es un ingreso, se guarda el 0 acá, ¿ven? Cuando este 2 se guarda en la posición 3, estaría dentro, y el 8 en la posición 4 aquí, ¿ven? Todo esto, todo este recuadro con es la variable indizada B, vector, departamento, cliente, lo que sea el problema, ¿bien? B es el nombre común que se le pone, pero ustedes, como vieron en el ejemplo, pueden ponerle lo que le ayude a, a manejar, interpretar el problema, ¿no? Ahora, de la variable B, ustedes lo que tienen son, estos son, cada uno de los valores que están adentro son los elementos. Bien, cada uno. Y cada elemento tiene una posición. O sea que siempre ustedes van a poder, cuando estén trabajando con un vector, van a tener dos cosas, elemento y posición. ¿Y qué también tenemos? También tenemos la cantidad de elementos, bien, que en este caso es 4, que es n, bien. O sea, de un vector ustedes siempre van a tener la cantidad de elementos, ¿cómo ponemos? Que es esta, siempre, o que ya se la dan como dato de entrada, como aquí, o ya la cuentan como un ciclo condicionado. Cada vez sub i, este de acá, un b sub i, eso es un elemento, representa un elemento, esto de acá, bien, y el i, este i, porque figura aquí entre paréntesis y no por otra cosa, representa la posición. Se va afuera. Sí, representa la posición, esta posición de la que hablábamos aquí. Entonces estamos hablando de tres cosas a tener en cuenta, ¿no? La cantidad de elementos, la posición y los elementos, ¿bien? Los elementos en sí. Bueno, esto sería interesante hacerlo en PCIN para que sea en forma automática y ver qué es lo que sucede. Bueno, vamos a hacerlo, a ver cómo se hace en PCIN. Por ahí donde están, ¿me siguen? Sí. Acá estamos en PCIN. Entonces lo que vamos a hacer en este ejemplo va a ser dijimos que teníamos un ingreso incondicionado, bien, y también teníamos una salida incondicionada, siempre va a ser incondicionada, así que no le ponemos nada más, bien, ingreso condicionado de elemento y salida de elemento. Ok, vamos a dibujar. Entonces, el ingreso incondicionado se hace con el ciclo incondicionado, ¿sí? Es parecido a la entrada incondicionada. Teníamos una variable i, bien, que va desde 1 hasta n. Profe, ¿se lo escucha entrecortado? A ver, hola. Ahí está mejor. Ok. Igual estoy grabando ya con audio, así que después va a quedar subido. Pero gracias por avisar. Entonces, esto es lo que hacíamos en el ingreso. ¿Se acuerdan? El ingreso incondicionado, perdón. En el ingreso incondicionado, nosotros lo primero que hacíamos era ingresar la cantidad de elementos y luego, ¿se acuerdan? Ingresábamos x y hacíamos todo lo que queríamos hacer con esa x. Bien, pero ahora ya no es x, sino que es nuestra variable
indizada. Aquí tenemos que poner corchete y entre corchete ponemos el índice. Es una variable que va tomando el valor 1, el 2, el 3 hasta llegar a n. ¿Bien? Ese sería la entrada. La salida, para mostrar qué es lo que se guardó en el vector, sería similar. Usamos el bloque de escribir dentro de un ciclo incondicionado. Ahí está. Bien. Acá nos va a faltar algo, ¿sí? Que ustedes, si se encuentran con el error, lo van a encontrar en la ayuda. Resulta que en el papel, así como lo estábamos haciendo recién, tranquilamente mi vector puede guardar, en este caso 4 elementos, puede guardar todos los que quiera hasta que se me acabe el papel, por así decirlo, ¿no? Pero pueden ser muchos. No importa porque yo lo voy dibujando, pero en la computadora eso no es posible, digamos, ¿no? No puedo decir, bueno, hasta que se me acabe, mejor dicho, guardar todos los elementos que quiera, sino que tiene que prevenir de que no se me acabe, ¿no?, la memoria, y por lo tanto hay que decirle cuánto va a guardar esta variable b como máximo. O sea, es como decirle, bueno, hasta acá llega, porque si no después la computadora se queda sin memoria y no funciona, ¿no? Eso se hace de esta manera. Se dice que hay que dimensionar, entonces decimos dimensión, la variable b como máximo va a guardar 100 elementos. Bien, ustedes acá en la ayuda van a encontrar eso explicado en la parte que dice tipo de datos. Teníamos los simples, ahora tenemos esto que se llama estructura de datos. Bien, y acá me dice a ver, acá me dice con un ejemplo, podemos ir a ver cómo hace para definir cuántos elementos se va a guardar como máximo, bien, entre corchetes. Bueno, vuelvo al diagrama, acá está. Entonces dimensión, la variable b como máximo va a tener 100 elementos, pero es la cantidad de elementos lo voy a ingresar acá en la variable n. Bueno, corramos. Entonces mi ejemplo tenía 4 departamentos, en el primero había 5, en el segundo 0, en el tercero 2 y en el último 8. Fíjense, ingresó los elementos y al final me lo mostró en el orden que yo ingresé, ¿bien? Bueno, ¿cuál es el chiste? Dirían ustedes, ¿no? Porque ahí no se entiende cuál es n, no se entiende cuál es qué son esos 5, 0, 2, 8. Entonces aquí va a ser necesario para una mejor comprensión poner un poco más de información en la salida, por lo menos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá al escribir pongamos, cuando ustedes quieran poner un mensaje va entre comillas y pongamos ahí, vamos a poner ahí elemento vamos a mostrar la variable i y mostramos b sub i, recuerden, y vamos a poner acá 2 puntos. Este i, porque está entre corchetes o entre paréntesis, significa que está llevando la posición. Entonces tenemos elemento 1, elemento 2, elemento 3. Bien, si seguimos el ejemplo del departamento,
se me fue, ahí está. Si estamos con el ejemplo del departamento, pongamos ahí depto 1, podemos poner ahí, tiene B sub I, va a guardar el 5, el 0, el 2 y el 8, que eran la cantidad de habitantes. Ahí está. Entonces con eso estamos dando un poquito más de información para saber de qué se trata. Y este n, ¿qué era n? Bueno, también le podemos poner uno al principio, un texto que diga ingrese la cantidad de departamentos. Enter. Entonces con eso ya sabemos, vamos a tener un poco más de información. Bien, miren cómo sale. Bien, ingrese cantidad de departamento 4. Ahora no me dice nada, fíjense, cuando yo voy a ingresar leer B sub I, voy a entrar los datos. También podría poner un cartelito, pero bueno, ese no hace falta. 0, 1, 2 y 8. Entonces ahí dice, fíjense cómo se repiten estas 4 líneas. Está haciendo un ciclo de 1 en 1 hasta 4, bien, porque era lo que ingresé en n. Y dice depto I, reemplazó el valor de I por 1, tiene B sub I, que había guardado el 5, habitante. Depto 2 tiene 0 habitante, depto 3 tiene 2 habitantes, depto 4 tiene 8 habitantes. ¿Ven? Lo interesante de la salida, cuando yo tengo los datos, es que puedo poner todo en un solo bloque. Fíjense, voy separando el mensaje de la variable con coma. Bien, y ya está. Ahora en la entrada, fíjense que acá el 5, el 0, el 2 y el 8 no me dice qué es lo que es y quiero. Entonces ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que no pueden poner un texto, un mensaje junto con o dentro de lo que es ese bloque de entrada, en el bloque de leer. No pueden poner un texto, entonces tienen que escribir el mensaje y después leer la variable, hacer 2 pasos. Bien, entonces acá donde nos está faltando, también si ustedes les parece, podemos agregarle, bien, para que quede más claro. Entonces acá vamos a escribir, ponemos ahí ponemos habitantes, o ponemos ahí depto, ponemos coma, le decimos en qué depto estamos trabajando. Bien, y creo que estábamos ingresando la cantidad de habitantes, ¿no? Tiene, y dejamos ahí. Acá también le pongamos 2 puntos para acordarnos de que está esperando los datos. Y fíjense cómo aparece. ¿Ven? Ingresan la cantidad de depto. Bueno, tenemos 4. Listo. Y entramos al ciclo incondicionado de entrada de datos. Bien, del depto 1 tiene, y está esperando que yo escriba, bueno, tiene 5 personas. Depto 2 tiene 0. El depto 3 dije que iba a tener 2. Y el último 8. Con este, fíjense, el depto 4 tiene, es la última entrada de datos aquí y luego pasa al siguiente ciclo en el que me muestra cada uno de los valores que han sido ingresados. Bien, bueno, acá si ustedes han podido o pueden utilizar el PCIN para trabajar con los vectores, le va a ayudar mucho, ¿no? Porque el ingreso y la salida va a ser más rápido en la prueba de escritorio, digamos, ¿no? La comprobación, pero siempre se puede hacer a mano. Entonces cerremos esto y ahí lo que hicimos el ingreso incondicionado y la salida incondicionada, perdón, para este ejemplo. Así ustedes pueden probar estos diagramitas
hacerle la prueba de escritorio y ya estudiarlo, ¿bien? El incondicionado, el ingreso condicionado, perdón, sin saber la cantidad de elementos, también lo pueden hacer así en PCIN. Y recuerden que después de ingresarlo también pueden hacer una salida, ¿bien? Acá a esto le falta la salida. Ahora le voy a plantear unos diagramas que ya están hechos, que no van a mostrar la entrada, porque ya vamos a suponer que ya está hecha, lo acabamos de hacer, pero quiero que me digan qué es lo que hace, bien, a ver si lo podemos leer, y de paso vamos viendo que estamos haciendo un recorrido incondicionado, bien. En este caso, ¿cuál puede ser el enunciado de este primer diagrama? Son 4, así que hay uno para cada uno, no sé cuántos están conectados. No se peleen, ¿no? Por participar, a ver quién se anima a decir qué es lo que está haciendo este diagramita, ya suponiendo que hemos ingresado todos los datos en la variable indizada depto. Está mostrando la cantidad de departamentos, 1, 2, 3, 4, vamos a mostrar, que tienen 0 habitantes. Excelente, ¿sí? Está mostrando i, la variable i. Vamos a ver qué hace la variable i, porque con que sea i no significa que sea índice, ¿bien? Puede ser k, puede ser l, incluso puede estar la variable aquí como variable del ciclo incondicionado, pero tampoco eso significa que sea índice del vector, ¿sí? ¿Por qué índice? Porque está aquí entre paréntesis. En nuestro ejemplo es el número de departamentos, ¿bien? Entonces, como dijo bien aquí Mauro, creo que fue, dijo, está mostrando el departamento... Torre, bueno, sí que no estoy viendo los nombres, gracias. Torre me dijo acá, estoy mostrando el número de departamentos, pero no está mostrando todo. Al final él dijo, está mostrando los departamentos que tienen 0 habitantes, ¿bien? O sea, los que están vacíos. Ese diagramita está recorriendo y solamente mostrando los que están vacíos. ¿Cuáles son los departamentos vacíos? Podría ser, ¿no? Excelente. Vamos con otro. A ver ahí. ¿Cuál sería la salida para nuestro ejemplo? ¿Sí? Ahí no puse creo que no he puesto la cantidad de habitantes que había en cada departamento, pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Ustedes van a la salida, ¿sí? ¿Qué está mostrando? Está mostrando la variable h. Ah, bien, pero ¿qué? Está contando lo que están... Perdón, ¿está contando qué? Estaría contando, mostrando la cantidad. ¿De qué? De lo que no están vacíos. Excelente. De los departamentos. Muy bien. Exactamente. Entonces, ¿cómo parto? Bueno, me voy a la salida, esta variable h. ¿Qué hace h? Bueno, acá veo que se incrementa en 1 y veo que fuera del ciclo comienza en 0. Un contador, bien. Es un contador, cantidad. Está mostrando una cantidad. Y voy a ver cuando se cuenta, cuando el depto sub i es distinto de 0. O sea que no está vacío. O sea que es la cantidad de departamentos que no están vacíos o que están ocupados. Habitantes. O tiene habitantes, exactamente. ¿Bien? Bien. Otro. Sería que muestre la posición par de los departamentos. Bien, hay que afinar un poco más. Hay que afinar un poco más.
está verificando que la posición sea par acá en la condición de la alternativa, ¿bien? Pero ¿está mostrando la posición? Sí. No. ¿Qué tenemos en el bloque de salida? La posición es la variable i, pero acá estoy viendo depth sub i. No. Departamento. O sea, Ajá. Está mostrando el departamento. exactamente. Pero ¿qué guardábamos nosotros en la variable departamento? Estábamos guardando Me la... está mostrando la cantidad de habitantes que hay en los departamentos pares. Excelente. Esa era bien, faltaba ese detalle. Cantidad de habitantes de cada número de departamento par, ¿sí? O de cada departamento que es par, ¿sí? De cada posición, acá dice es par la posición, sí, muestro lo que hay en el departamento, que en nuestro caso será cuánto habitante hay en cada uno. Bien, bien. Ahí lo vamos afinando. Otro más. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es la variable t? Está sumando las cantidades de habitantes. Exactamente. T es un acumulador, ¿bien? Sí, está un acumulador, sí. Entonces, ¿cuál es la salida? La suma. A ver, lo interpretemos mejor. ¿Sí? Han dicho bien los dos que han hablado, pero a ver, afinemos la expresión, digo, ¿no? También, pero digámosle concretamente qué está haciendo eso. Está calculando que, o muestra que, La suma de sí, pero no digamos suma, está mostrando el total de habitantes que hay en esa torre, digamos, de departamento. Sí, lo hace con la suma. Acumuladores. Ahora sí. Lo hace con la suma, lo Bien. hace con el acumulador, pero digamos, le demos una vuelta de tuerca, digamos, a la expresión para que no quede muy matemático y ya más relacionado a la vida real como hablamos, ¿no? Entonces me está calculando cuánto habitante hay en esa torre, digamos. ¿Ven? Sí, está acumulando. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Total de habitantes. Excelente. Bueno, ven que los que están participando, digamos, ya van siendo capaces de leer los diagramas, y eso es un avance. Bien, eso es muy importante porque está la operación par acá, por ejemplo, pero ¿a quién le está preguntando si es par? Tengo que fijarme, la variable i, es la variable del ciclo, bien, pero acá está como índice, entonces la posición. Viene la posición, pero en mi problema, ¿qué representa la posición? Era el número de departamentos. ¿Vean? Entonces es como que vamos haciendo la interpretación de lo que representa cada variable y cada operación. Perdón. A ver. ¿Qué pasa si tuviéramos este enunciado? Indicar si existe algún departamento desocupado. En un principio nosotros nos animaríamos a hacer, como dijimos, la primera versión con un ciclo incondicionado, e iríamos preguntando si el valor del elemento SUI, departamento SUI, tiene 0, digamos, ¿no? En ese caso mostrar i. Entonces estaríamos haciendo un ciclo de esta forma, ¿bien? Para i igual a 1, fíjense, acá va haciendo la animación. El departamento sub 1 tiene igual a 0, no, entonces no se hace nada. Pasamos al siguiente valor. Departamento sub 2 igual a 0, sí, entonces ahí mostraríamos
I, o sea que estaríamos mostrando el 2, el departamento 2. Bien, pasamos al siguiente valor de I, que sería D sub 3 igual a 0, no. Siguiente valor, D sub 4 igual a 0, no. Listo. La única salida que hubiéramos tenido sería un 2. ¿Cuál es la mejora que podemos hacer acá? Me pide, según el enunciado, dice indicar si existe algún departamento desocupado. Mi primera versión es un ciclo incondicionado y doy vuelta, mucha vuelta, porque a veces yo planteo esta solución con un ciclo incondicionado, pero eso es cuando yo quiero saber cuántos, yo quiero contar cuántos hay. Ahora me están pidiendo cuántos hay desocupados, no. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si, cuando me dicen el enunciado, ¿existe algún? Significa que cuando encuentre uno, yo ya puedo decir, hasta encontré uno y ya no hace falta que busque más, porque ya hay por lo menos uno, ¿sí? Hay alguno. Entonces no hace falta. Entonces, cuando yo detecto eso en el enunciado, habíamos visto en las últimas clases que necesitamos usar una bandera para decir, encontré lo que estoy buscando, hay uno desocupado, no me importa cuántos, o sea que no tengo que contar cuánto hay, sino con que encuentre uno suficiente. Por lo tanto, tendríamos una bandera, ahí salió la animación, cuando estemos preguntando por el departamento 2, yo tendría que tener una bandera en 1, poner una bandera en 1 para que decir, ya encontré, y por lo tanto ya no seguir preguntando por el departamento 3, por el departamento 4, ¿ven? Porque ya no lo necesito por el enunciado. Entonces recordemos cómo usamos la bandera. La bandera tiene que comenzar en 0 y al final, al principio, ¿no? Y al final tengo que preguntar por el valor de la bandera, cómo quedó. ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué representa la bandera? La bandera representa en este problema que se va a poner en 1 cuando yo encuentre un departamento desocupado. Bien, entonces eso es lo primero que tengo que tener en cuenta, anotar en algún lado para no olvidarme, ¿sí? Porque después pongo muchas banderas en un problema y no sé qué es cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, con mi bandera T en 1 quiero decir que sí hay departamento desocupado. Y si mi bandera no está en 1, vamos a decir no hay departamento desocupado, ¿ok? Ahora, ¿qué más teníamos que hacer? Esa bandera, por ejemplo, ¿qué más hacíamos cuando usábamos bandera? Esa bandera también va a aparecer como condición de un ciclo, ¿bien? Acá. Pero antes tenía que ser capaz de convertir lo que yo hice en la primera versión de ciclo incondicionado, trasladarlo a un ciclo incondicionado a condicionado, ¿bien? O sea que mi primer valor de I estaba fuera del ciclo. El último valor de I, que era 4, acá lo generalizo a n, ¿bien? Va como una de las condiciones. Y este siguiente valor de I se tiene que sumar en algún lado, se tiene que incrementar. Acá va por el camino del no. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentre que mi departamento está desocupado, que dijimos acá en el ejemplo, voy a poner que mi bandera en 1. Si yo acá pongo bandera en 1 y al principio puso bandera en 0 fuera del ciclo, significa que esa condición la tengo que agregar en el ciclo para detenerlo. ¿Cuál es el valor que me permite seguir preguntando en el ciclo? Bandera en 0, la que tenía al principio. Cuando encuentro lo que yo estoy buscando, entonces activo la bandera, la pongo en 1 para que cuando vuelva a hacer la evaluación de la condición ya sea 1 igual a 0, me dé falso y ya no sigamos avanzando. Bien, el avance lo vamos dando con esta variable i, ¿ven? Esta variable i que va sumando en 1 y aparte
lo vemos que está como índice, significa que vamos avanzando, bien. Fíjense, este sería interesante entonces hacerle la prueba de escritorio, bien. A ver, vamos a PCIN y vamos a volcar esto, para que nos diga cómo funciona, cómo sale. Acá ya tenemos, bueno, vamos a cambiar D para que se corresponda con el ejemplo por depto. ¿Dónde más está? Acá. Depto. ¿Dónde más está? Acá, ¿verdad? Bien, vamos al diagramita. Ahí está. Entonces la variable cambiamos B por depto. Esta es la salida. Esta salida puede estar o no puede estar. Bueno, lo vamos a sacar. Ya no lo necesito. Vamos a hacer entonces, hacemos el ingreso, y luego del ingreso dijimos que íbamos a usar una bandera. Bien, una bandera en 0. Luego venía un ciclo condicionado donde teníamos que i era menor o igual que n. Bien, y la bandera tiene que estar en 0. Enter. ¿Qué me está faltando? No es escribir, no estoy equivocado. Acá. Así como la bandera está en 0, el i comienza en 1 desde el primer departamento, i menor que n. En algún momento dentro del ciclo tengo que avanzar, lo voy colocando. Fíjense cómo voy haciendo lo que me acuerdo de que tenía que hacer con un ciclo transformado de incondicionado a condicionado. Bien, ahí tengo esos bloques, esa condición. Ahora me voy al problema. ¿Qué es lo que necesito yo? Yo quiero preguntar, vamos a poner la alternativa. ¿Qué quiero preguntar? Si algún departamento, bien, tiene 0 habitantes. Si algún departamento tiene 0 habitantes, digo, encontré lo que estoy buscando y ya no quiero seguir porque quiero buscar solamente si hay alguno. Bandera en 1. Y si salgo por el no, quiere decir que es distinto de 0, voy a preguntar por el siguiente departamento. Bien, o sea, vamos a pasar, mejor dicho, al siguiente departamento. Ahí va. Colocamos esto acá. La gráfica no le ayuda, parece. Ahí está. Sí, siempre es cuestión de agrandar un poco el diagrama y ya funciona bien. Fíjense, ahí estamos buscando si hay algún departamento vacío, y según el problema ya hicimos esta parte, la doble condición. Tenemos, al salir de este ciclo, tenemos que preguntar cómo quedó la bandera. Entonces otro bloque de alternativa abajo del ciclo, y pregunto por lo que me interesa saber si la bandera cambió a 1. Bien, entonces escribimos y podemos decir, si la bandera está en 1, vamos a poner si hay depto vacío, ¿verdad? Esa era la pregunta, o desocupado. Enter. En el caso de que no, le ponemos el otro mensaje: no hay depto vacío o desocupado. Bien, vamos a ver entonces a correr esto para ver cómo resulta.
Entonces, cantidad de departamento 4. El departamento 1 tenía 5, el 2 tenía 0, el 3 tenía 2 y el último tenía 8. ¿Dónde me dio error? Variable no inicializada, B. Ah, bien. Fíjense, ¿no? Este es uno de los errores y me dice línea 13, o sea que tendría que ir al pseudocódigo para ver cuál es el error, pero ¿cuál es el error? A ver, alguno que me ayude. Este es el tema de que en la computadora no podemos fallar en ninguna letrita. En el papel sí, por ahí se nos pasa. Pero ¿cuál es el error? ¿Alguien se anima a decirme? Usted pone B igual a 1, pero arriba pone de bandera. Son dos variables diferentes. Excelente. Bueno, acá van. Como tengo con cambiar esta es suficiente. Gracias. Bueno, es cuestión de entrenarse a leer el diagrama, ¿no? Bueno, vamos de nuevo. Le puede pasar a todo. 4 departamentos, el primero tiene 5, el segundo tiene 0, el tercero tiene 2 y el último tiene 8. Listo. ¿Qué dice? No hay departamento vacío, y si hay departamento vacío, ahí se me movió el bloque, perdón. Acá este tiene que estar fuera del ciclo, acá, ¿ven? Ese era el error, fíjense que estaba dentro del ciclo, en realidad esta pregunta tiene que estar fuera de lo que estamos haciendo. Bien, ahora sí, vamos de nuevo. 4 departamentos, el primero 5, el segundo 0, el tercero 2 y el último 8. Si hay departamento vacío, bien. ¿Qué sería de interesante? Hasta aquí es decir si hay departamento vacío. Por la pregunta, podría haber ¿cómo podría decir? Una pregunta diferente. Si hay departamento vacío, ¿cuáles son los departamentos vacíos? ¿Cuál es el primer departamento vacío? O sea que todavía tenemos una variedad de salida ahí para esa bandera en 1. Acá yo podría poner varias cosas, podría pedir, ¿sí? Podríamos hacer variantes. ¿Cuál es si muestro el valor de I, tendría que preguntar cuál es el primer departamento vacío? Ahora, si me dicen cuáles son los departamentos vacíos, o sea que tengo que mostrar todo, ya estaríamos con un ciclo incondicionado. Bien, podríamos hacer algo diferente. Entonces, eso es lo que ustedes van a ir viendo en el problema, en los diferentes ejercicios que se lo van a ir planteando, que va a haber variantes en la salida. Entonces vamos a tener que interpretar si tengo que recorrer todo el vector o solamente detenerme cuando encuentre algo. Bien, eso va a ser la clave en este tipo de problema. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bien. Vamos con el siguiente. Bueno, este es un tercer ejemplo del vector, y como para afianzar el tema de la posición. Bien, los andenes de una terminal se encuentran numerados, ustedes saben, ¿no? Y acá dice: nos interesa guardar el destino de los colectivos estacionados en cada andén en una hora determinada. Bien, supongo que ahora son a las 6 de la tarde. Salen diferentes colectivos, le dicen, ¿no? Cuando uno compra el boleto, en el andén 1, en el andén 2, el 3, bueno, el 16, el 18. Entonces podríamos tener varios andenes y tener la variable indizada andenes, o B corta también, como venimos usando. La cantidad de elementos, fíjense, son 7. Parecen, bueno, en la foto se ven 7, supongamos que son esos nada más.
un elemento sería andenes sub i. Bien, andenes sub i. Fíjense lo que yo les decía hace rato. La variable que guarda todo es andenes, sin el índice. Siempre vamos a tener una variable n con la cantidad de elementos. Y cuando yo ya le pongo a la par de la variable un índice, cuando ponga la i es un elemento cualquiera de ese vector. Y cuando en vez de la i o una k o una j, o sea, en vez de una variable yo ponga un número, ya estoy hablando de un elemento en particular. Para este problema, que lo que vamos a hacer, dice ahí, guardamos el destino de los colectivos que están estacionados en cada uno de los andenes. Bien, supongamos entonces que el colectivo que está en el andén 1 va hacia Güemes, el 2 va hacia Jujuy, el que está en el andén 3 a Metán, el 4 a Orán, el 5 a Salvador Maza, el 6 a Tucumán, el 7 a Córdoba. La variable indizada que guarda todo esto es andenes. Esos números son las posiciones. Y cuando yo tenga la variable con un número, entonces estoy hablando de un elemento en particular. En este caso, andenes sub 3, estoy hablando del tercer elemento. Bien, eso es primordial saber distinguir en una variable indizada. Bien, entonces cuando ustedes vayan haciendo ahora la prueba de escritorio de los diagramitas que se van proponiendo, traten de, si dicen variable i, si la i está entre paréntesis ahí, saben que es la posición. Bien, y cuando dicen la variable b sub i, entonces es el elemento del vector en la posición i. Bueno, entonces vamos a hacer lo que se llama búsqueda secuencial. Lo acabamos de hacer, pero ahora le vamos a dar un nombre. Bien, se llama búsqueda secuencial. Necesitamos saber el número de andén donde se encuentra el colectivo que partirá con destino Orán. Bien, en nuestro ejemplo sabemos que el colectivo está en el andén número 4. Pero nosotros, bueno, es que vamos revisando, vamos leyendo, tenemos ojo, leemos, la computadora no. La computadora tiene que comparar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? I va a comenzar en 1, desde la posición 1 hasta la última, hasta n, que es 7. Y vamos a preguntar, ¿no? B sub, andenes sub 1 es igual a Orán, no. Andenes sub 2 es igual a Jujuy, no. Andenes sub 3 es igual a Orán, perdón, no, porque es Metán. Andenes sub 4 es igual a Orán, sí. Andenes sub 5 es Salvador Maza igual a Orán, no. Andenes sub 6 que es Tucumán igual a Orán, no. Andenes sub 7 que es Córdoba igual a Orán, no. Bien, esa sería si nosotros vamos haciendo un recorrido incondicionado. Bien, ¿qué sería lo ideal? Llegar hasta 4 y detenerme. Bien, lo mismo que hicimos con los departamentos. Ya encontré el que estoy buscando, bien, y ya está, no sigo, no avanzo. Y ese no avanzar lo logro justamente con una bandera que diga, hasta acá, ya lo encontramos. Entonces tenemos, fíjense, el mismo, prácticamente es el mismo diagrama anterior, pero con algunas modificaciones. Para empezar, la variable indizada es andenes, ya no es departamento, acá está, ¿bien? Andenes UI es la pregunta, y ahora ya no estoy buscando el 0, sino estoy buscando el que guarda Orán. Bien, si lo encuentro pondré la bandera en 1, si no lo encuentro, si no es igual, pasamos al siguiente elemento. Fíjense, esta parte es lo mismo, la bandera antes del ciclo comienza en 0, empezamos en el primer andén, bien, en la primera posición, y va a ir avanzando.
Al salir voy a preguntar si la bandera se puso en 1. Fíjense, estoy mostrando la posición I. ¿Por qué estoy mostrando la posición y no estoy mostrando andenes sub I? ¿Qué dice el enunciado? Necesitamos saber el número de andén donde se encuentra el colectivo que partirá con destino Orán. Dicho de otra manera, me estaban preguntando la posición. ¿Ven? Entonces, Profe, sí. ¿y si hay más de uno que va a llorar? Bueno, ahí el problema ya tendría que considerar algunos pasos más. Bien, que en este ejemplo, digamos, para empezar, no están contemplados. Se hace más largo, listo. Sí, se hace más largo. Pero sí, el enunciado puede decir, necesitamos saber los números de andenes, ¿sí?, donde hay un colectivo que salga para Orán. Como sabemos, ¿no? Antes venía, ahora son la misma empresa, pero bueno, pueden venir 2 o 3, puede venir Balú, puede venir Flechabú, puede venir Orán, la Veloz del Norte. Estamos haciendo propaganda en el video, a ver si no si ganamos algo. En ese caso, como vos bien preguntaste, cuando encuentre el primero acá, el primer Orán, no voy a tener que poner una bandera y detenerme, sino que voy a tener que seguir preguntando hasta el final, a ver si hay otros. Bien, a ver si hay otros. No se hace más complejo el problema, la verdad que se hace más sencillo porque sería un ciclo incondicionado, y cada vez que encuentre que el destino es Orán, estaría mostrando la posición I. O sea, es más sencillo. En realidad es más sencillo. Bien. ¿Sí? Pero está buena la pregunta, digamos, es una variante. Bien. Es una variante. Entonces, sería cuestión de escribirlo para que lo tengamos pendiente. Bueno, no sé si tenemos tiempo para este. 37, sí. Bien. Hagamos la variante. Entonces, la búsqueda secuencial es esta que estamos aplicando aquí. Bien, es la misma si nosotros comparamos a esta otra que hicimos con los departamentos. Cuando yo quiero buscar algo en particular y dejar de buscar, entonces cuando lo encuentro ya quiero dejar de hacer el recorrido, hago esto se llama búsqueda secuencial. Fíjense, es prácticamente el mismo diagrama con algunos mínimos cambios de nombre de variable. Pero cuando yo necesito analizar todos los elementos del vector, hago siempre como un ciclo incondicionado, como hacíamos en estos primeros ejemplos, ¿eh? Un recorrido incondicionado. Entonces, lo que vos me decías recién, para saber todos los números de andenes, tengo que recorrer todos los elementos del vector. Bien, todo y mostrarlo. Bien, mostrar acá sería, ¿ven? Sería parecido a este de acá. Sería andenes sub I igual a Orán, muestro la posición I. ¿Ven? Sería este. Entonces, lo interesante de los vectores es que las preguntas pueden hacerse sobre, fíjense, los elementos, sobre la posición, bien, y la salida puede ser el elemento que cumple una condición, en este caso, o la posición. Bien, también puede ser que yo cuente los elementos que cumplen una condición, o puede ser que acumule, sume los elementos, por así decirlo. Bien, hagamos un ejemplo. A ver.
Vamos con uno nuevo. Bien, esto prácticamente siempre es lo mismo, esta parte para leer. Acá le llamemos, vamos a ir con los departamentos, a ver. Sigamos con los departamentos. Ahí está. Entonces acá pensemos otro enunciado, digamos. Están los departamentos y lo que yo necesito es mostrar todos los departamentos vacíos. Lo pongamos acá como comentario. Bien, vamos a cerrar acá. Mostrar todos los departamentos vacíos. Ah, no, sí lo hicimos, perdón, ese ya está acá. Departamento vacío, no, estamos repitiendo. Bueno, lo estaríamos justamente volviendo, probando con el PCIN. Bien, entonces primero sí o sí cargo todos los elementos del vector, y como me dicen todos los departamentos, entonces voy a usar un ciclo incondicionado. Bien, porque me está pidiendo de todos. Entonces acá tengo 1, acá tengo 2, perdón, hasta n, paso 1. Vamos a preguntar, entonces fíjense, depto sub i igual a 0, enter, tiene que estar dentro del ciclo. Si es igual a 0, lo que hacemos es escribir y decimos depto posición i está vacío. Listo. ¿Ven? Entonces ahora vamos a agregar, vamos a probarlo y vamos a poner varios valores. Pongamos 8 departamentos. ¿Qué pasó acá? Ah, que tengo otra ejecución ahí. Cerremos ese. Ahora sí. Oh. Ahí está. Sí, estaba como superpuesto con el otro diagramita. Ya, 8. Pongamos que tenemos 8 departamentos. El departamento 1 tiene 5, el segundo está vacío, el otro tiene 2, este tiene, o hay otro vacío. Ahí está. Fíjense, según lo que ingresamos, voy a estirar la ventanita. Bien, fui poniendo, el 1 tiene 5, ¿qué no están vacíos? El 2 y el 6. Bien, entonces eso fue el ingreso, y luego en el análisis el recorrido va preguntando uno por uno cuál de eso está vacío. El que me dé que sí, que no tiene nada, dice departamento 2 está vacío, departamento 6 está vacío. ¿Ven? Para saber esto, cambiando el nombre de la variable y el sentido, digamos, podemos decir cuáles son los andenes también. Pero bueno, acá el PCIN, digamos, no maneja el texto, así que los diagramas que manejan palabras, digamos, como dentro de un vector, o variables que en nuestro problema sean, guarden los nombres o las materias o algo así, no lo vamos a poder hacer en PCIN. Bien, eso siempre lo vamos a hacer a mano por ahora. Entonces el de los andenes, digamos, no podríamos hacerlo acá porque tenemos que no contempla el uso justamente de texto como dentro de las variables.
ya cuando pasen ustedes a la siguiente materia van a poder hacerlo ya directamente con un lenguaje de programación. Entonces acá tenemos esto, bien. Nos podemos imaginar algún otro enunciado. ¿Qué otros sabíamos hacer? Bueno, primo, sabíamos hacer positivo, bueno, todos son de positivo. Podemos decir el promedio, ¿sí? O podríamos calcular el porcentaje de esta torre de departamento, cuál es el porcentaje de ocupación, o sea, cuál es el porcentaje de departamentos ocupados, ¿bien? Entonces, esto me sirve esto de acá, ¿sí? Cambiamos, en vez de mostrar los departamentos vacíos, vamos a mostrar, lo que vamos a hacer es, queremos calcular porcentaje de departamento ocupado. O sea que ahora lo que a mí me interesa, bueno, acá ingreso los valores, ingreso el vector, la cantidad de habitantes que hay en cada uno, y aquí me interesa ahora que sea distinto de 0. ¿Ven? Voy a ir recorriendo, es distinto de 0, es distinto de 0. ¿Cómo sé qué es lo que tendría que hacer? Esto lo vamos a sacar porque ya no vamos a escribir ahí. Si es distinto de 0, yo para calcular el porcentaje necesito saber cuántos cumplen esa condición. Entonces voy a necesitar un contador. Bueno, pongamos el contador acá. Contador. Pongamos contador de ocupado. Se exuma en 1. Bien. Si estoy contando dentro de este ciclo, fuera de este ciclo tengo que poner el contador en 0. Bien, o sea que lo hacemos aquí. Ese contador de ocupado en 0. Listo. ¿Qué más usamos para saber el porcentaje? Una vez que tengo contado cuántos departamentos tienen distinto de 0, o sea, cantidad de habitantes distinto de 0, la condición más que distinto de 0 podría ser mayor que 0, porque no van a tener habitante menos 1. Queda mejor ahí mayor que 0. Para calcular el porcentaje nos faltaría hacer una última operación. Bien, lo podemos poner en otra variable fuera del ciclo, acá. Entonces ponemos porcentaje de ocupado igual a la cantidad de ocupado que he contado dividido la cantidad total de departamentos que tengo, que es n, bien, y eso multiplicado por 100. Entonces en la salida ya mostramos ahí porcentaje ocupado, los puntos, cerramos comillas, ponemos ahí la variable. Bien, ya está, hemos aplicado ahí porcentaje. Vamos a vamos a correr el problema, el diagrama. Entonces vamos con el primer ejemplo, que eran 4 departamentos. El primero tenía 5, el segundo tenía 0, el tercero tenía 2 y el último tenía 8. Porcentaje de ocupado 75%. ¿Bien? O sea, 3 de 4. Entonces así, fíjense que sobre el vector siempre podemos trabajar sobre los elementos, sobre la posición, y de los elementos yo puedo contar, puedo acumular, puedo hacer todo lo que vine haciendo hasta el momento. En este caso, en este ejemplo no da, pero podría saber si el elemento sub i es par, impar, positivo, negativo, es primo, es capicúa. Podría querer descomponer en dígitos cada elemento del vector, pero bueno, este problema que habla que son la cantidad de habitantes de un departamento no nos da para aplicar eso diagramita que ya conocíamos, ¿no? Para ponerlo dentro de este otro, pero tranquilamente se puede hacer. Bien, así que en este caso estamos preguntando por si es positivo, ¿ven?
estoy contando, positivo diríamos algunos, pero bueno, el problema dice son cantidad de habitantes que hay dentro de un departamento, digamos que ya está más aplicado a una idea ya más cercana a la realidad y no tan numérico. Bueno, hasta aquí yo les proponía llegar para que puedan hacer las pruebas de escritorio de los diagramitas que les he propuesto acá, que voy a subir en la plataforma, para que lo pasen en PCIN. Recuerden, el de los andenes no se va a poder pasar, pero esto sí ya lo pueden practicar, probar, y ya el jueves que viene vamos a seguir con otros componentes, porque recién hemos comenzado y son varios. Hemos visto el ingreso incondicionado, el condicionado, mostrar los elementos, el recorrido condicional, incondicional y la búsqueda secuencial. Este desplazamiento a la izquierda, bueno, ya lo vamos a ver el jueves, porque es el que se va a utilizar para poder eliminar. Bien, y todavía nos falta insertar, nos falta ordenar, varios algoritmos más que lo podemos estudiar así en forma genérica, pero luego tenemos que ser capaces de aplicarlo a los problemas. Esa es la idea ahora en esta temática de la variable indizada. Conocer esto y leer el enunciado y aplicarlo, saber aplicarlo, digamos, ¿no? Y distinguir, como les decía, entre posición, entre elementos, todo eso. Bueno, no sé si no hay alguna pregunta. Hasta acá llegamos el día de hoy. Nos estaríamos viendo el jueves nuevamente, a la misma hora, al mismo canal. Y cualquier duda o pregunta, los invito a... alguien escribió en el chat. Bueno. Cualquier duda o pregunta lo invito a escribir en el grupo de Facebook. Bien.